la guía número 16, que tiene que ver con ejercicios. Voy a compartirla para que podamos ver de qué ejercicio estoy hablando, si no la tienen ahí, y poder verla. De paso, recuerdo que les envié antes de la semana de vacaciones, les envié un link, ¿no es cierto?, una invitación para que participen de Classroom. Yo ahí subí la guía 16 y 17. Las dos últimas guías de matemática y de física las subí ahí, para que puedan acceder a ellas. Y una de ellas es justamente la que vamos a revisar ahora, ¿ya? Entonces, déjenme compartir aquí la guía. Esa es la guía, ¿ya? Que en el fondo es aplicar el concepto de logaritmo, pero aquí vamos a aprender algo nuevo, diría yo, porque no revisamos esto en las propiedades, porque no habíamos tenido, no nos habíamos enfrentado a ecuaciones donde estuvieran involucrados los logaritmos, ¿ya? Y cuando uno ve ecuaciones de logaritmo, entonces hay un pasito ahí que es distinto y que tal vez algunos tuvieron problemas para poder resolver estos ejercicios, ¿ya? Entonces, la primera pregunta tiene el primer problema tiene tres preguntas. Entonces, vamos a leer. Yo voy a anotar aquí en la pizarra, voy a anotar los ejercicios, los datos, para que después cuando volvamos a la pizarra no se nos confunda, digamos, no se nos olviden los datos, ¿ya? Déjame abrir aquí para ir anotando inmediatamente los datos. Bienvenidos a todos los que se están incluyendo ahora en la clase. Estamos revisando la guía 16 para los que vienen llegando, que está, bueno, ustedes ya la tenían y está también en Classroom. Yo la subí en este nuevo Classroom que es más oficial. Eh, Cuando quieran tratar de preguntarme algo o quieran desarrollar las guías, vayan respondiéndome ahí al Classroom, ¿ya? Para poder yo ir respondiendo, porque ahí uno puede responder de mejor manera, ¿ya? Sus consultas. Ya, entonces la pregunta dice, la relación entre el área de la superficie corporal en metros cuadrados de una persona, su masa en kilos y su estatura en centímetros, está dada por la siguiente expresión. Logaritmo de A es igual a menos 2,144 más 0,0. Ahí en la guía tenía un error. Así que es un error de dato nomás, le va a dar tal vez un dato distinto, y no es 0,0425, sino que es 0,425. Así que corrijan el tiro eso. Ese segundo dato, el que tiene que ver con la masa de la persona, es 0,425, ¿ya? Más 0,725, logaritmo de h. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el área aproximada del cuerpo de Alex si su masa es de 70 kilos y su estatura es de 175 centímetros, de 1,75 m? A ver, para que entiendan lo que estoy preguntando, es como si nosotros hiciéramos una persona de cartón, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta su estatura y su masa, tomáramos ese cartón y lo estiráramos así y lo pusiéramos sobre una superficie. ¿Qué superficie ocuparía? Ese es en el fondo lo que le está preguntando, ¿ya? Generalmente este tipo de relaciones, usted me dirá, bueno, ¿a qué le sirve eso? Bueno, sí, se utiliza bastante en el tema para ver índices de masa corporal, por ejemplo, cuál es la relación, digamos, a estatura-peso que una persona debería tener idealmente. Digamos, en ese tipo de aplicaciones se utilizan este tipo de datos, ¿ya? Entonces,
Voy a anotar la relación numérica primero aquí en la pizarra para tenerla. Y cuando cambiemos a la pizarra, podamos 425 logaritmo de m de la masa más 0,725 logaritmo de la estatura. ¿Sí? Y los datos para este ejercicio son 70, la masa son de 70 kilos y la estatura es de 175 centímetros. Ya, entonces voy a cambiar aquí, voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir ahora la pizarra. Ya, ahí están los datos. Entonces, para los que se vienen integrando, estamos revisando la guía 16, ejercicio número 1. ¿Ya? Hay varios que se han ido integrando ahora. Entonces, estamos calculando cuál es la superficie, ¿no es cierto?, en centímetros cuadrados de una persona que tiene 70 kilos de peso y 1,75 m de estatura. Entonces, la primera parte es muy simple, ustedes solamente tienen que reemplazar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la m, masa, y está ahí, ¿no es cierto? Entonces, en este 0,425 que multiplica el logaritmo de m, estos 70 los reemplazamos ahí adentro. Y la estatura la reemplazamos ahí en logaritmo de h. Entonces vamos a poner aquí, como tengo poco espacio, voy a poner la letra L nomás, y vamos a ver qué es logaritmo para optimizar mejor las distancias que tengo aquí, eh, que son más cortitas, ¿ya? Entonces, menos 2,144 más 0,425 logaritmo de la masa, que son 70, ¿no es cierto? Y eso le sumamos 0,725 logaritmo de la estatura en centímetros. Así que tenemos que poner 175. Simplemente estamos reemplazando. ¿Hay alguna duda hasta aquí en el ejercicio? Ya, creo que hasta este momento estamos haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? En las propiedades y los ejercicios que habíamos hecho. Entonces, yo voy a tomar mi calculadora para hacer los cálculos. Tenemos logaritmo de 70, ¿no es cierto? Logaritmo en base de 10 de 70. Obviamente me da un número irracional que es ese que está ahí, 1,84509,804. Bueno, aquí usted obviamente tiene que optar por aproximar. Vamos a usar dos decimales, así que vamos a dejar el logaritmo de 70 como 1,85, porque si usted se da cuenta, es 1,84 y el numerito que está al lado es un 5, así que aproximamos ese 1,84 a 1,85. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos logaritmo de a igual a menos 2,144 más 0,425 por el número que nos dio aquí, que es 1,85, que era el logaritmo de 70. 1,85 más 0,7, ese 7 parece 2, 725, ahí sí. Y ahora tenemos que calcular logaritmo de 175, ¿sí? Logaritmo que era la estatura. Logaritmo en base 10 de 175. Ponemos igual y obviamente nos da otro número racional que es 2,243038049. Entonces, obviamente también vamos a aproximar con dos decimales, que sería 2,24, porque como el número que está al lado del 4 es un 3, ya no subimos el segundo decimal, sino que lo dejamos
tal como está. Así que diría 2.24. Así que ese 0,725 se multiplica como 2,24. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora tenemos que hacer esa operación, es decir, multiplicar 0,425, tenemos que hacer dos multiplicaciones. Esa que está ahí y esta que está acá abajo. Para poder sumarlos a al menos 2,144. Haciendo esa multiplicación, nos van a quedar, déjenme copiar primero la parte del ejercicio esta para después reemplazar los valores. Entonces, logaritmo, perdón, vamos a seguir escribiendo con negro. Logaritmo de A, menos 0,2, 1, 4, 4, más cuánto. Y aquí hacemos la primera multiplicación, ¿no es cierto? 0,425 por 1.85. 0,425 por 1,85, ¿no es cierto? Igual nos da ese número. 0,78625. Aquí idealmente sería que ustedes usaran todos los decimales, ¿ya? Porque si vamos aproximando mucho, se nos va a desvirtuar un poco el resultado, ¿ya? Entonces vamos a colocar todos esos números. 0,78625. Y ahora vamos a hacer la otra multiplicación de abajo, para poner el resultado allá abajito, que son 0,725 por 2,24. ¿No es cierto? Ahí está, que era la multiplicación de allá abajo. Ponemos igual y nos da 1,624. ¿Sí? Copiamos tal cual está ese número. 1,624. Y entonces ahora hacemos esta suma, que en el fondo es una resta, ¿no? Sumamos los dos últimos números y le restamos el primero. Entonces sería 0,78625 más 1,624. La suma de los dos números positivos me da ese valor. Me da 2,41025. ¿Sí? Y a ese número le restamos el primero, que es 2,144. ¿Sí? Ahí se lo estoy restando. Y me da ese resultado, 0,26625. Vamos a anotarlo completo, ¿ya? Logaritmo de A. Estoy escribiendo la palabra logaritmo con una L nomás por el espacio, ¿ya? Para los que llegaron tarde, porque estoy escribiendo, ustedes siempre escriben como logaritmo, yo estoy escribiendo L por el espacio que tengo en la pizarra. Entonces el resultado final ahí sería 0,26625. Entonces, aquí viene la parte que, digamos, es como la diferencia con respecto a lo que habíamos hablado nosotros anteriormente, porque aquí viene algo distinto. A mí me interesa saber el área de la persona, la superficie, pero lo que yo tengo al otro lado del número no es el área, sino que es el logaritmo del área. Por lo tanto, yo tengo que despejar el área. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo despejo un logaritmo? Porque si yo tengo una multiplicación y quiero despejarla, ese número que está multiplicando lo paso dividiendo. Si un número está restando y yo quiero pasarlo para el otro lado de una ecuación, lo paso sumando, ¿no es cierto? Eso es fácil, siempre lo estamos haciendo con las ecuaciones, pero es primera vez que nos enfrentamos, al menos conmigo, primera vez que nos enfrentamos a una ecuación donde yo tengo que despejar una incógnita que está dentro de un logaritmo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la operación contraria al logaritmo que permite despejar una incógnita que esté dentro del logaritmo? Voy a cambiar de página y voy a escribir esto bien para que se entienda perfectamente. 26625, ¿no es cierto? Logaritmo de A igual a 0,26625.
5. Esa es la respuesta final que nosotros tenemos. Entonces, repito, aquí lo que a nosotros nos interesa es saber, ahí se me quedó, no, ahí está. Lo que nos interesa saber es el valor de A y no el valor del logaritmo de A. Ese valor que está ahí es el valor del logaritmo de A. Entonces, ahora para poder pensar cuál es la manera de despejar esto, tenemos que ir al comienzo de lo que empezamos a ver en el logaritmo y ir al concepto del logaritmo. Cuando nosotros calculamos un logaritmo, nosotros dijimos, voy a dividir la pizarra y voy a escribirlo aquí abajo. Si yo tengo un logaritmo de base A, de argumento B, y resultado C, si yo quiero transformar o expresar ese logaritmo como una potencia, ¿cómo lo expresaba como potencia? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la base de la potencia? A, B o C. ¿Cuál es la base? Me pueden responder al chat o en forma audible. Voy a abrir el chat aquí. A, ¿no es cierto? La base del logaritmo, que es A, que está ahí, también obviamente es la base de la potencia. Así que yo tengo aquí A. Y entonces, ¿cuál es el exponente? ¿B o C? C. C, muy bien. Cuando yo estoy calculando un logaritmo, lo que estoy calculando es el exponente. ¿Se acuerdan? Yo les dije, una pregunta para poder verbalizar lo que yo calculo en un logaritmo. Y esa pregunta es, ¿qué número o qué exponente hace que A se transforme en B? ¿No es cierto? ¿Qué exponente hace que A se transforme en B? Entonces yo, por ejemplo, ponía logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué exponente hace que 2 se transforme en 4? El 2. Estamos recordando lo más básico del logaritmo, que es el concepto. Otro ejemplo. Yo tengo logaritmo en base 3 de 27. ¿Qué exponente hace que 3 se transforme en 27? El 3, ¿no es cierto? Porque yo elevo 3 al cubo y me da 27. Entonces, cuando yo estoy calculando un logaritmo, lo que estoy calculando es el exponente de una potencia. Por lo tanto, si yo quiero despejar una ecuación donde la incógnita, ¿no es cierto?, está dentro del argumento de un logaritmo, en el fondo, la operación contraria o lo que yo estoy calculando en un logaritmo es el exponente. Por lo tanto, este número que está aquí, y lo otro importante, voy a escribirlo en rojo. Recuerden que cuando un logaritmo no tiene escrita la base, ya esta base es un 10. ¿Sí? ¿No es cierto? Cuando un logaritmo no tiene escrita la base es 10. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué estoy diciendo yo aquí con este ejercicio? Estoy diciendo, ¿cuál es la base que hace que 10 se transforme en, perdón, voy a decirlo de forma diferente. Si 10 yo lo elevo a 0,26625, me va a dar como resultado A. ¿No es cierto? Que es lo que vimos aquí abajo en la pizarra. Supongamos que yo no tengo esto, miren. Voy a borrar aquí, voy a borrar este 4. Y ahí en ese 4 voy a escribir con otro color, voy a escribir la letra A. ¿No es cierto? Se demora un poquito, está un poquito retrasado la pizarra, por eso se demora un poco en escribir. ¿Ya? Ahí está la letra A. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si yo este 2 lo elevo a 2, me da como resultado A, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, si 10 yo lo elevo a este numerito que está acá, 0,26625, me va a dar A. Por lo tanto, entonces resumiendo todo esto que hemos dicho, si yo quiero despejar un logaritmo, lo tengo que pasar como exponente. Es decir,
A, que es el área que estoy buscando, es igual a 10, pero el exponente de 10 elevado a 0,26625. Y ese es el resultado final que a mí me están pidiendo. Entonces, voy a volver a la calculadora. Entonces voy a poner, miren, aquí en las calculadoras, en la teclita de logaritmo, que es esa que está ahí, la función que está arriba, no sé si logran verla, es 10 elevado a x. Porque en el fondo es la operación contraria del logaritmo, ¿sí? Para los que tengan calculadora de estas, ¿no es cierto? En los celulares es más difícil, a menos que bajen una aplicación que tenga una calculadora científica, pero la función contraria del logaritmo es 10 elevado a x. Entonces, en el fondo, yo lo que voy a hacer es anotar. Voy a apretar Shift y aprieto la tecla logaritmo para que me aparezca la función contraria, que justamente ahí está el 10, ¿ven? 10 elevado a ¿cuánto? A 0,26625. Ahí está. 10 elevado a 0,26625. Y aprieto igual, y entonces el área de esta persona, que mide 1,75 m y que pesa 70 kilos, si nosotros hiciéramos un molde de esa persona, ¿no es cierto?, en cartoncito, y estiramos ese cartón en una superficie, la superficie nos daría 1,8 metros, aproximadamente, metros cuadrados. Si aproximamos, es 1,85 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ese es el resultado. Entonces vamos a escribirlo aquí en la pizarra. 1,85 metros cuadrados. Muy bien. Denme 10 segundos y vengo al tiro, ¿ya? Que mi perro tiene un problema. Pablo, te amo. Bien, ya le solucioné el problema a mi perro. Bien, ¿alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda con este ejercicio? O con la operatoria, porque en el fondo, ¿qué es importante tener claro para poder desarrollar problemas de logaritmo? Primero, tener claro el concepto de logaritmo, obviamente, ¿no es cierto? Saber qué significa. Y lo escribimos ahí abajo en la pizarra, es lo que está abajo. Lo recordamos, ahora lo repasamos. Lo segundo es operar bien los logaritmos en la página anterior, ¿no es cierto? En esa. Operar bien el logaritmo ahí, es decir, poder reemplazar correctamente los valores, fijarnos que la estatura esté en centímetros y no en metros, transformarla en centímetros si está en metros, y reemplazar en los valores correctos y operar bien en la calculadora. ¿Ya? Y lo tercero, ¿no es cierto?, importante es el último paso, este paso que hicimos aquí en esta parte de arriba de la pizarra, que es despejar el logaritmo. Entonces, recuerden, para saber el argumento de un logaritmo, yo tengo que elevar sí, mira, el criterio, Fabián me está preguntando por el número de decimales. El criterio del uso de decimales para estos casos donde ustedes están trabajando solos en sus casas es propio. Ustedes tienen que decidir ahí cuántos decimales van a usar. 2, 3, 4, el que ustedes quieran, ¿ya? Lo ideal es nunca menos de 2, ¿ya? No usar un decimal, sobre todo en números irracionales donde son tantos decimales. Recuerden el concepto de cifra significativa, ¿ya? Si el número es un decimal infinito, idealmente usar 2 o 3 decimales. Si el número es un decimal finito, es decir, si tiene final de 4 dígitos, por ejemplo, ojalá usarlos todos nomás, para que el resultado sea más cercano a la realidad, ¿ya? Entonces, como les dije, siempre que despejen un logaritmo, tienen que elevar la base del logaritmo al resultado que está al otro lado aquí, para saber cuál es el valor del argumento. Este 10 lo pasan acá y entonces elevan 10 elevado a eso. Ojo que, por ejemplo, si el ejercicio hubiera sido, voy a cambiar de página,
y voy a poner un ejemplo. Supongamos que el ejercicio hubiera sido logaritmo de 4a igual a 0,26625. ¿Sí? Supongamos que hubiera sido eso. Evidentemente no van a usar la tecla de logaritmo de 10 elevado a algo. ¿Por qué? Porque ya no es logaritmo de 10, pues logaritmo de 4, en base 4. Por lo tanto, si quieren despejar eso, si quieren despejar a va a ser igual a 4 elevado a 0,26625. Ahora, ¿cómo hacen eso? Muy simple, en la calculadora. Ponen el 4, que es la base, y utilizan esta teclita que está ahí, que es elevar cualquier número, que es la contraria a la raíz enésima. Lo que está arriba es raíz enésima, lo que está abajo es potencia enésima. En el caso que puedan, Pablo me está preguntando si ustedes tienen que ocupar la calculadora, como yo lo hice, o tienen que reducir lo más posible y luego ocupar la calculadora. En el caso de estos tipos de relaciones numéricas que vienen preestablecidas, la idea es que lo ocupen tal cual está, ¿ya? Y lleguen al resultado, ¿sí? En el caso que ustedes elaboren una expresión de logaritmos y quieren reducirla, se puede reducir, ¿ya? Pero idealmente sería ocupar la mayor cantidad de decimales y en forma ordenadita, porque de esa manera están llegando a un resultado lo más exacto posible, porque recuerden que estamos trabajando con irracionales y eso significa que hay mucho decimal de por medio y eso puede ir afectando el resultado final que nosotros obtenemos. Así que no necesariamente, por ejemplo, si empiezan a comparar resultados con sus compañeros, no necesariamente le va a dar exactamente el mismo resultado, porque va a depender de cuántos decimales haya ocupado en la operación del logaritmo, ¿ya? Eso es otra cosa importante para que no se preocupen, digamos, de que a mí me dio, no sé, pues me dio la superficie, me dio 1,85, a otro le dio 1,8, a otro le dio 1,87, a otro le dio 1,83. Están bien todos, ¿ya? Solamente están las diferencias por los decimales que ocuparon. Bien, no sé si hay alguna otra consulta con respecto al desarrollo de este ejercicio para poder pasar a la segunda pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Hay alguna parte del ejercicio que no hayan entendido que necesiten que lo explique de nuevo? Ya. Chiquillos, una cosa, hago un paréntesis antes de seguir, nos quedan algunos minutos, pero vamos a alcanzar a ver la segunda pregunta. Ya, estuve revisando bien sus autoevaluaciones. La mayor sugerencia de parte de la mayoría que se atrevió a hacer sugerencias, y se las agradezco infinitamente, es que justamente hiciéramos esto que estamos haciendo ahora, que es desarrollar las guías en conjunto, ¿ya? Esa fue la sugerencia que más se repitió. Pero otra cosa importante que quiero señalarles, chiquillos, es que son dos cosas, o tres cosas, diría yo. La primera es que yo sé que para muchos de ustedes puede ser un poco difícil la situación que estamos viviendo como país y en toda índole, ¿no es cierto? Que puede ser un poco, algunos pueden pensar, tal vez el aprender no es una prioridad. Sin embargo, independientemente de las dificultades que hayan, ustedes tienen que reponerse a esas cosas. Y la vida sigue, siempre sigue. Y el tiempo no se devuelve. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de conectarse a una clase, cualquiera que sea el ramo, no solamente matemáticas, sino que el que sea, tienen que conectarse y tienen que tomar una actitud positiva de aprendizaje, estar con su cuaderno ahí, con su guía, con el teléfono ahí abierto, eh, anotar, digamos, tener una calculadora u otro elemento, otro celular que puedan, pero estar ahí, tomar apunte, estar con la actitud de aprendizaje, de aprender, ¿ya? Eso. Y lo tercero es que si hay cosas que no entienden, yo no soy telépata para saber si usted no está entendiendo. Yo no puedo saber si mi explicación fue suficiente o no. Y la única manera de saber es que usted me diga, profe, no entendí. O profe, repita esta parte. O profe, esta partecita del ejercicio no me quedó clara. ¿Ya? O profe, ¿podría repetir esta parte? Esa es la única manera que yo sepa que usted necesita que yo repita. Y en las clases online están para eso. Justamente esta es la instancia donde usted tiene que despejar todas sus dudas. Por eso que estamos revisando las guías, porque en las guías en el fondo estamos plasmando los conceptos que hemos estado revisando clase a clase, que revisamos durante junio. Entonces,
Ya, va a depender del celular. Yo le recomiendo, Diego, que baje alguna calculadora científica que tenga los mismos botoncitos que tiene esta. Hay muchas, ¿ya? Como aplicaciones. Porque las calculadoras que traen los celulares normalmente, por defecto, no son buenas, ¿ya? No son buenas. Por ejemplo, yo tengo este teléfono, y la calculadora esa básica que ustedes ven ahí es una calculadora de almacén, ¿no? ¿Ya? Para sumar el kilo de papa, el pancito y la mermelada y se acabó, ¿no es cierto? Entonces ahí, si aprieto esa teclita de ahí, aparecen algunas otras funciones más. Ahí en el costado, no, en el otro costado, estoy al revés aquí, ¿ya? Pero normalmente la manera de operarlas es un poco complicada, entonces hay que estar como adivinando. Entonces, la idea sería, como usted ya tiene los resultados, la clase quedó grabada, eh, ya tiene los resultados, con su calculadora busque la tecla de logaritmo. En este caso, mi calculadora, la tecla de logaritmo la tiene allá arriba, mira. No dice log, sino que dice LG. ¿Sí? Ese es el logaritmo en base 10. Entonces, por ejemplo, hay algunas calculadoras que tienen que tener cuidado, porque algunas calculadoras utilizan la operación antes del número y algunas la utilizan después del número. Entonces, veamos un ejemplo. Voy a devolverme aquí en el ejercicio y voy a calcular logaritmo de 70. El logaritmo de 70 me daba 1.85 aproximado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacer usted con su celular. Entonces, voy a anotar aquí, mire, ahí me dice logaritmo y me pone en paréntesis, así que yo supongo que va primero la operación y después el número. Entonces, yo pongo logaritmo de 70 y sí está bien, pues ahí está, ¿ves? Me da 1.84. Yo lo pongo igual ahí para que se agrande el número. Entonces, nosotros aproximamos a eso, logaritmo de 70, 1.84. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? El problema está con la operación inversa, que es el exponente, y que en este caso sería la tecla que está al lado, el x elevado a y, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la última parte que nosotros hicimos, voy a bajar acá, esa parte que está ahí arriba en la pizarra, cuando elevamos 10 elevado a 0,26625, vamos a probar. Estoy probando aquí en vivo con ustedes, porque yo no uso esta calculadora. Tendría que colocar 10, ¿no es cierto? Primero el 10, luego la operación de elevar el 10 a algo, que sería eso, y ahí aparece ese triangulito que es el mismo triangulito que está en la calculadora aquí. Ese que está ahí, ¿ven? Es el mismo. Así que está bien. Y lo voy a elevar a 0,26625. ¿Sí? Ahí está. 10 elevado a 0,26625. Y entonces el resultado es 1.84, que está bien porque eso fue lo que nos dio nosotros aproximado, es la cantidad de metros cuadrados de superficie que sería una persona de 1,75 m y 70 kilos de peso. No sé si estoy un poquito más claro, Diego. ¿Ya? Ahí lo usamos con la calculadora que trae por defecto el celular. Si usted encontró la respuesta ahí, perfecto. Si no, yo le recomiendo bajar una calculadora, pero puede hacerlo aquí también. Ya, genial. Entonces, antes que nos vamos a revisar el último ejercicio. Voy a dejar de compartir la pizarra, vamos a volver a la guía y para ver de qué se trata la segunda pregunta que aparecía en la guía 16. Recuerden que estamos viendo la guía 16. Aquí está, ¿no es cierto? Miren, la segunda pregunta es igual, ¿ya? Es igual que la anterior. 60 kilos, pero ojo que aquí la estatura está dada en metros, 1.6 metros, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal sería que, o sea, no lo ideal, sino que es necesario que este metro, 6 lo pasen a centímetros. Así que serían 160 centímetros. Ahí recién pueden reemplazarlo, ¿ya? Pero vamos a hacer esta última, ¿ya? Determina la estatura aproximada de una persona si el área de su cuerpo es de 2 metros cuadrados y su masa es de 80 kilos. ¿Ya? Aquí nos está preguntando por la estatura. Entonces vamos a anotar esos datos y vamos a realizar este ejercicio. Entonces tenemos, la relación numérica es la misma, ¿no es cierto? Logaritmo de A
menos 2, la fórmula es la misma, más logaritmo, no, perdón, más 0,425 por el logaritmo de la masa, ¿no es cierto? Y más 0,725 por el logaritmo de la estatura. Entonces los datos para este ejercicio son: el área A vale 2 metros cuadrados y la masa M vale 80 kilos. Ya, me voy de la guía y vamos a nuevamente la pizarra. Bien, ahí está, ¿no es cierto?, la misma fórmula, pero ahora nos están dando el área, nos están dando la masa y nos están preguntando por la estatura de la persona. Entonces aquí tenemos que despejar. Yo les recomiendo que primero operen, que primero reemplacen tal como está la fórmula, y cuando lleguen a la relación final recién despejan. Porque si empiezan a despejar al tiro se van a enredar. ¿Ya? Entonces, tenemos logaritmo de A, así que es logaritmo de 2, ¿no es cierto? Logaritmo de 2 es igual a ¿qué? A menos 2,1,4 más 0,425 por el logaritmo de la masa, que son 80 kilos, más 0,725 logaritmo de la estatura, que es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Lo que nos están preguntando. Entonces vamos a calcular logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Nos da ese número irracional, ¿no es cierto? Muy largo. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. Mire, David me está preguntando dónde está esa guía. La guía, bueno, debería estar en la página del colegio, pero además yo la subí al Classroom. Yo la semana anterior a la semana de vacaciones, yo les envié a su correo una invitación a unirse al Classroom oficial del colegio de su curso. Ahí están todos los ramos, está matemática, si usted se mete a matemática, va a estar esta guía, la 16 y la 17. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, logaritmo de 2, dije que me había dado ese resultado, 0,30, ¿no es cierto? Bueno, da un número bastante más largo, pero vamos a aproximarlo a 0,30. Así que logaritmo de 2 me da 0,30, igual a menos 2,144, más logaritmo de 80, vamos a calcular al tiro logaritmo de 80. Logaritmo de 80 me da ese número, 1,9030899, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a aproximarlo a 1,9 nomás. Así que tenemos 0,4, perdón, 425 por 1,90, ¿no es cierto? 1,9. Más 0,725 por el logaritmo de la estatura. Entonces ahora operamos, tenemos dos operaciones que hacer aquí, o sea, tres. Multiplicar eso, ese resultado le restamos el menos 2,144 y luego este que está positivo lo pasamos restando para el otro lado, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a multiplicar primero. Nos queda 0,425 por 1,9. Nos da 0,875. ¿Sí? Y a ese número inmediatamente le vamos a restar el menos 2,144. Menos 2,144. Nos da menos 1,3365. ¿Sí? Entonces vamos a notar esa relación. Perdón, no quedé con rojo.
0,30 igual a, dijimos, menos 1,365 más 0,725 logaritmo de h. Ahí, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, entonces, este que está aquí, que está sumando, ¿no es cierto?, va a pasar al otro lado restando. O perdón, no, mejor. No, al revés. Este que está restando, que está negativo, lo vamos a pasar sumando para el otro lado. Eso es mejor. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar 0,3 más 1,3365 igual a 0,725 por el logaritmo de h. Pues ahora hacemos esa suma, 0,3 más 1,3365, ¿no es cierto? Y me da 1,6365, ¿no es cierto? 1,6365 igual a 0,725 por el logaritmo de h. Entonces, ahora, obviamente, como este número está multiplicando al logaritmo, tengo que pasarlo dividiendo al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cambiar de página aquí. 1,6365, ¿no es cierto? 1,6365. 1,6365 dividido por 0,725 igual al logaritmo de la altura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces hacemos esa división, 1,6365 dividido por 0,725 me da ese número. 2,25. Aproximado sería 2,26, ¿no es cierto? ¿Sí? 2,26. 2,26 igual al logaritmo de h. Y aquí estamos con lo mismo de recién. Tenemos un logaritmo y nuestra incógnita está en el argumento. Por lo tanto, este número que está aquí va a ser el exponente de 10, que es nuestra base que está ahí, para poder despejarla. ¿Sí? Entonces me va a quedar 10 elevado a 2,26 es igual a h. Entonces nosotros ponemos 10. 10 elevado a 2,26. Ahí está, ¿no es cierto? 10 elevado a 2,26, 181,9 centímetros. Recuerde que esto está dado, recuerde que la altura siempre está en centímetros. No es que mide la persona 181 metros, sino que son 181,9 centímetros, es decir, casi 1,90 m. 181,97 centímetros. Eso es la altura de la persona que tenía, los datos eran, ¿no es cierto?, 80 kilos y una superficie de, ya ni me acuerdo el dato, pero por ahí está, ¿ya? Bien, chiquillos, eso sería. Nos quedaron algunos ejercicios, los vamos a ir revisando mañana. Vamos a seguir avanzando con esta guía. Ustedes hagan el ejercicio 2 de este problema, háganlo ustedes. Una consulta. Dígame. En los siguientes ejercicios aparece otra fórmula y se supondría que primero hay que hacer el logaritmo y después hacer la división. Déjeme, voy a dejar de compartir la pizarra y vamos a volver a la guía, ¿ya? En esta, ¿no es cierto? Eso va a depender de qué te pregunten. Por ejemplo, dice, la intensidad de la luz que ingresa a un pozo de agua va disminuyendo con la profundidad. Para describir la profundidad a la que se puede percibir un porcentaje P de luz, ¿no es cierto?, respecto de la inicial se utiliza la siguiente relación. Entonces, X sería la profundidad, ¿no es cierto? Y P sería la percepción o el porcentaje de luz que yo obtengo, ¿no es cierto? Donde X se expresa en metros.
Entonces, en este caso va a depender, por ejemplo, en el primer caso dice, analizando la relación, ¿cómo se expresa P? ¿Cómo se expresaría P con respecto a digamos, a la profundidad? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Es decir, si, mientras mayor es la profundidad, ¿qué va a pasar con el porcentaje de luz que yo percibo? ¿Menor o mayor? Menor, muy bien, ¿no es cierto? Porque recuerda que va a pasar como exponente al otro lado. ¿Sí? Va a pasar como exponente. Ahora, si un buceador, por ejemplo, percibe un porcentaje de luz igual a 92%, ese 92% vaya en el logaritmo, ¿no es cierto? ¿A qué profundidad se encuentra? Muy simple, reemplazan 92 en el P y hace el cálculo. Y eso es todo. Ahora, ¿a qué profundidades respectivamente se perciben porcentajes de 80, 70 y 50? Y vas reemplazando y vas sabiendo qué profundidad te va a dar, ¿sí? Ahora, si por ejemplo te diera la profundidad y te pregunta qué porcentaje de luz se ve, ahí tendrías que despejar, elevándolo, igual como hicimos recién, ¿ya? Recuerda que si vas a despejar tienes que pasar primero el 0,9 multiplicando al otro lado, ¿ya? Y luego despejar el logaritmo. Eso más o menos con respecto a las indicaciones para ese ejercicio, para que vayan adelantando. Pero de igual manera lo vamos a revisar mañana, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Ya, entonces me despido porque tengo otra clase ahora y necesito un tiempito para que la clase, el video se convierta, digamos, y guardarlo en mi computador, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, me despido. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, ¿sí? Chao. Chao. Chao, chao, chao a todos. Chao, Estén muy chao. bien.